Hola, ¿qué tal, Rocío? Buenas noches. Estamos ya listos con esta primera entrevista, este primer segmento de discusión, de análisis y de conversación con invitados claves en los temas de coyuntura nacional. Hoy estaremos hablando de lo que se espera para este año 2017 en el Congreso de la República, cuáles serán los temas principales en la agenda legislativa, cuáles son los principales obstáculos, cómo reciben el Palacio Legislativo, en fin, muchos cuestionamientos que tenemos que realizar. Aquí en las entrevistas me acompañan esta noche Alejandro Balizón. Alejandro, buenas noches. Buenas noches. Y por supuesto que también nos acompañan dos protagonistas en la noticia que se genera en estos últimos días, esto luego de lo que sucedió el pasado sábado 14 de enero, y dos integrantes de la Junta Directiva están con nosotros en la mesa de a las 8:45 para conversar un poco de qué será lo que sucederá en este próximo año 2017. El diputado Boris España, quien forma parte del movimiento reformador y es el primer secretario de la Junta Directiva, y también el diputado Jaime Lucero, diputado de la Unión del Cambio Nacional UCN, y es el cuarto secretario de la Junta Directiva. Buenas noches a ambos. Buenas noches. Buenas noches y bienvenidos. Como comentaba Ana Lucía, tenemos varios temas pensando en lo que va a ser la prioridad en el Congreso para este nuevo periodo legislativo. Se ha mencionado que uno de los puntos a trabajar, digamos, desde el inicio es el tema de la integración de las comisiones. Quisiera preguntarles, empecemos por el diputado España, si tienen ya algún avance, algún preacuerdo, alguna negociación entre las principales bancadas, ¿cómo se vislumbra, digamos, este proceso? ¿Hay algún avance ya que han logrado o por el contrario ven, digamos, alguna dificultad o probable conflictividad, digamos, que se pueda generar con bancadas de oposición y demás? Bueno, muchas gracias Alejandro, muchas gracias Ana Lucía. Comentarle al pueblo de Guatemala que el tema de las comisiones de trabajo actualmente se está discutiendo en el hemiciclo parlamentario. Hoy por la noche se está privilegiando la discusión con los jefes de bloque precisamente, y lo que se trató hoy en Junta Directiva fue en que las distribuciones se hagan uniformemente de acuerdo al número de diputados que integran cada una de las bancadas, de las cuales sobrarían 2 por los diputados independientes y se estarían repartiendo sobre las bancadas que tengan más del 0.5, digamos, de diputados por la división que existe. No se pretende dejar a ninguna bancada de oposición afuera, de lo contrario se pretende respetar. Y esas son las comisiones ordinarias, y dentro de las comisiones extraordinarias se está evaluando los temas de coyuntura nacional, de importancia nacional, como ciudades intermedias, como el tema de la juventud, etcétera, que es una discusión que tendrán los jefes de bloque para ver si continúan las extraordinarias o se reducen. Esa es la discusión actual. Ahora, por ley, los diputados en el Congreso de la República deben de conformar o ser parte de algunas comisiones de trabajo. ¿Cuál es la prioridad para UCN y para el movimiento reformador? ¿Cuáles son las comisiones de trabajo que están buscando en este ejercicio del año 2017? Empezamos con usted, diputado Lucero. Muy buenas noches, Ana Lucía. Alejandro, muy buenas noches. Dentro del tema de comisiones, nosotros estaríamos trabajando en las comisiones que son de gobernación y de recaudación tributaria que hemos mantenido a lo largo de la legislatura del año pasado, y pues integración también de comisiones como lo son salud, educación y agricultura, que son temas muy importantes que hoy la población demanda también, ¿verdad? Del movimiento reformador tenemos entendido que usted no podría presidir alguna comisión de trabajo, no. Pero los demás integrantes de su bancada, ¿en qué comisión estarían y cuál es en la que usted también quiere formar parte? Bueno, de hecho nosotros estamos dentro de la negociación tratando de que por lo menos tengamos 6 comisiones. Tengo entendido que el nuevo jefe de bloque, que es Jaime Regalado, está trabajando por presidir la Comisión de Educación, la Comisión de Agricultura, la Comisión de Ambiente, que son de las más importantes y cederíamos o estamos en discusión todavía el tema de la Comisión de Salud, que la presidimos durante el último año también. Luego entraremos en la discusión de las cuales voy a compartir yo, que serían por lo menos 2, porque la carga de trabajo en Junta Directiva pues es bastante fuerte. Hay comisiones que son bastante apetecidas, digamos, particularmente hablemos de la Comisión de Finanzas, y esa, digamos, generalmente pues tienden a dar pelea las diferentes bancadas por integrar y presidir una comisión de tal importancia como esta. ¿Tienen alguna negociación, algún avance, es decir, cómo piensan trabajar con la oposición? Partamos de la idea que cuando se llevó a cabo la elección de esta junta directiva, pues hubo
un buen grado de polarización y básicamente se voltea la composición del Congreso en este sentido, pasando ahora pues los integrantes principales de la Junta Directiva anterior a ser oposición en este caso. En ese sentido, en la Comisión de Finanzas, básicamente le interesa al gobierno por el tema del presupuesto y otros temas que se ven, y también existe interés de parte de la UNE, que es el partido de oposición al gobierno, que también pretende seguir en la comisión. Creo yo que los acuerdos que existen al día de hoy es que es muy probable que la presida el FCN. Ahora, ¿cuál es la relación que va a tener este organismo legislativo con el organismo ejecutivo? Se ha escuchado en diferentes ocasiones que el ahora presidente del Congreso es amigo cercano o fue amigo cercano del presidente de la República, Jimmy Morales. De esta manera se podría esperar que el Palacio Legislativo le dé mayor facilidad al Ejecutivo para que vayan avanzando las políticas planteadas. Creo que habría una independencia de poderes, ¿verdad? Lo que siempre hemos visto, lo que demanda la población hoy en día, que el Congreso trabaje el lado del Legislativo y el Ejecutivo trabaje de su parte, ¿verdad? Pero, ¿hay alguna agenda compartida, por ejemplo, puntos que sean de interés del gobierno que le interese impulsar en la agenda legislativa o viceversa? Digamos, ¿cuáles serían las prioridades en términos de agenda legislativa que tendrían para este nuevo periodo? En ese sentido yo considero que lo que debemos de privilegiar no es el organismo legislativo, el ejecutivo ni el judicial. Debemos de privilegiar a Guatemala, que al final fue la que votó por el presidente Jimmy Morales. Lógicamente el ejecutivo tendrá interés en darle, digamos, agilidad a algunas iniciativas que han presentado, como TCQ y otras más, pero a la vez también hay bancadas representadas que han presentado iniciativas que también el presidente Chinchilla le ha dando la oportunidad a los jefes de bloque para ir incorporando la discusión. De igual manera, han habido reuniones del presidente Óscar Chinchilla con sectores como sectores de justicia que se quedan pendientes de las reformas constitucionales y otras leyes en materia de justicia que han ido sociabilizando, que paralelamente se van a ir desarrollando a la agenda actual. Hablemos ahora de cómo reciben el Congreso en este año 2017. Han hablado de una de las primeras acciones a realizar, que es auditar a la antigua Junta Directiva, que era presidida por Mario Taracena. Cuéntenos un poco también de qué tan factible o qué tan viable es esta fiscalización o investigación de parte de ustedes cuando esta Junta Directiva del 2017 tiene a dos integrantes de la Junta Directiva del año 2016, el señor Alejos y también el diputado Chinchilla, quien ahora lo preside. Bueno, en ese sentido, hoy en la tarde se nos dieron las atribuciones. En el caso mío me asignaron la parte administrativa para apoyar al presidente. Hoy estoy haciendo las primeras controles, digamos, de auditaje. Tenemos que revisar el renglón 022, que tiene un gasto de 15 millones de quetzales por año, 82 plazas que se tienen. Pero aparte de eso, creo yo que más que auditar, hay una serie de procedimientos administrativos que hay que eficientizar y que hay algunos otros que quedaron pendientes. El organismo legislativo, por historia, ha sido un desorden total. Usted pide un listado de recursos humanos hoy y 2 horas después es diferente. O sea, es un total descontrol que existe. Esos son los temas que nos atañen, que tenemos que ordenar. Y pues antes era peor, ¿verdad? Hay que reconocer que las reformas a la ley orgánica, de servicio civil, han ido mejorándose, pero hay muchos más procedimientos que debemos ir controlando. Perfecto. Sí, ese es un tema interesante. Sabemos que se lograron ciertos avances, digamos, en la administración, llamémoslo así, del Congreso pasada. Sin embargo, hay bastantes temas, sobre todo con el tema laboral, plazas, fantasmas, llamadas. Es decir, ¿cuáles son las prioridades para ustedes en ese sentido? ¿Qué es, digamos, por ejemplo, el tema sindicatos, el tema de algún programa de retiro voluntario, el tema de cómo piensan recomponer, digamos, todo ese desorden que se ha venido acumulando durante tanto tiempo? ¿Cuáles son las acciones concretas más inmediatas que ustedes como Junta Directiva pretenden ejecutar? Bueno, creo yo que en ese sentido coincidimos con Jaime. Hoy precisamente se estaba viendo el tema tan sencillos que discute Junta Directiva, que no debería, en los traslados de la gente, las vacaciones del personal. O sea, son temas que no deberíamos de estar discutiendo en Junta Directiva, pero son funciones y habría que reformar la ley.
Hoy se designaron que por lo menos los mandatarios del Congreso de la República que están designados por la Junta Directiva anterior, que son 5, continúen, porque existe una serie de casos penales, MDF, que continúa también trabajándose el robo de los 80 millones, que se le deben de dar continuidad en los tribunales. O sea, esa parte administrativa, lógicamente, se hará la apertura necesaria. Existieron procedimientos de despido incorrectos en el Congreso de la República. Eso va a llamar a reinstalación de parte. Se despidieron gente de los sindicatos, los cuales gozan de inmovilidad. O sea, una serie de desconocimiento en materia laboral que va a ser un gasto para el Congreso para estar peleando en los tribunales. Ya se va a discutir el tema del pacto colectivo. Esos son temas que hay que darle prioridad y urgencia, y lógicamente la resolución de prácticamente de todo el personal que se ha despedido. Ahora, en temas de agenda legislativa, se han hablado de diferentes iniciativas que ustedes buscan promover en este ejercicio del año 2017, pero también hay muchísimos otros coyunturales que son igual o más importantes. Uno de ellos, la reforma a la Constitución en el sector justicia, ley electoral y de partidos políticos, ley de competencia. ¿Qué orden tendrán o qué prioridad tendrá para ustedes en este año 2017, diputado Lucero? Sí. En cuanto a esas iniciativas de ley, precisamente el día de hoy en Jefes de Bloque se trató el tema de que vamos a designar los días miércoles para avanzar en el tema de reformas constitucionales a partir del 1 de febrero, ¿verdad? Creo que es uno de los temas principales de la 8ª legislatura y de esta Junta Directiva, que queremos apoyar los temas que son de transparencia y de fortalecimiento del sistema de justicia, ¿verdad? Acá se creó una polémica el año pasado en el sentido que había, digamos, presión para que estas reformas avanzaran tal cual eran, sin mayor discusión, por así decirlo, y vimos a la CICIG, vimos a la fiscal y a otros sectores también presionando por darle un impulso a nivel del Congreso a estos temas sin una discusión realmente a fondo. Hubo quienes pues criticamos, digamos, esa posición en el sentido que sostuvimos que se debían discutir más profundamente y con la debida mesura, porque de lo contrario pues esto podría incluso destinarlas al fracaso, es decir, reformas no debidamente consensuadas por la población que tienen que pasar al final por una consulta popular pueden ser objeto de rechazo si no es algo bien hecho. ¿Qué nivel de discusión estiman ustedes es el que debe llevar a cabo este tema? Es decir, ¿se pueden comprometer acá a... Es cierto, es un tema que se le debe dar prioridad, se debe agilizar en el Congreso, pero a la vez se debe tratar con la seriedad del caso? Es correcto, Alejandro. En ese sentido, nosotros como Movimiento Reformador, yo jefe de bloque del Movimiento Reformador, expresé en su momento que el mecanismo como se estaban manejando las reformas no era el mecanismo correcto a la Constitución y el sector justicia. Llegamos al Pleno a discutir los cambios de cada uno de los artículos. Era imposible. O sea, teníamos que ponernos de acuerdo, por lo menos 10, 12. Ya habíamos llegado a algún tipo de consenso en el tema indígena, la desconfianza, más el mal manejo que Mario Taracena le dio a las reformas, hace que se estanquen y que se pierdan muchos de esos temas. Y lo dijimos, o sea, no es posible que estuviéramos discutiendo en ese momento y mal manejando, mal dirigiendo también el hemiciclo, que fue lo que hizo que se estancara y que se perdiera. Lo que nosotros hemos privilegiado con el diputado Chinchilla y los sectores interesados es que se debe de discutir en una mesa aparte, representado cada uno de los jefes de bloque o partidos políticos, y lograr los consensos para que cuando lleguemos al Pleno se cuente con los votos necesarios. Cuando hablamos de esas mesas aparte, son las mismas de las que se hablaba, que serán televisadas y registradas a modo que la ciudadanía pueda fiscalizar esta discusión o análisis que esté realizando en cuanto a un tema en concreto. Es correcto, ya lo hemos hecho. Hemos creado comisiones específicas en donde cada partido político represente a esa mesa, y puede ser, son públicas. Regularmente el diputado Conde Orellana las ha presidido, que tiene experiencia en el tema, y lógicamente quien quiera aportar en cuestión de estilo, de semántica, de fondo, lo puede hacer. Diputado España, Lucero, vamos a ir a una muy breve pausa comercial. Quédese con nosotros, que aquí en a las 8:45, por supuesto que hay muchas más preguntas que hacer. Estamos de vuelta en a las
8:45 y tenemos ya varios comentarios por parte de nuestros televidentes sobre la conversación. Comenzamos con Huicho, quien nos dice: es urgente la depuración del Congreso. El pueblo les paga el sueldo. Un año más con empleados de más o fantasmas no es posible. Mario Alberto: licenciado, quisiera que me saque de la duda, ¿habrán o no consultas? Doctor Sergio Hernández: 0% confiables. Urge depurar al 100% el Congreso. Juan Abularach: ustedes están privilegiando al presidente, no a Guatemala. Vergüenza no tienen estos diputados, dice Aragón. Julio Melgar: un miembro de junta directiva no puede presidir una comisión de trabajo. Y por último, la opinión de Mari Paz: pues no creo que se avance mucho, el nuevo presidente no tiene experiencia ni credibilidad. Son estos los comentarios que tenemos ya a través de nuestras redes sociales. Volvemos con ustedes. Gracias, Rocío. Seguimos aquí con la discusión a las 8:45 en esta primera entrevista de la noche para hablar de qué se espera en este año 2017 para el Palacio Legislativo. Y uno de los temas que ha surgido en noticias en estas últimas horas tiene que ver con la intención de dos carteras en específico: el Ministerio de Educación y también el Ministerio de Comunicaciones, de necesitar un préstamo para funcionar. Cuéntenos, diputado Lucero, ¿cuál es la postura de su bancada y de usted en la Junta Directiva para darle prioridad a estos temas? ¿Es ahora momento de pensar en aprobar algún préstamo para Guatemala? Pues creo que el momento tal vez no sería el idóneo para aprobar un préstamo, pero tendríamos que conocer las necesidades más de cerca de los mismos ministerios en mención. ¿Ya las han presentado? Las han presentado, pero tal vez no las han trasladado a nosotros como miembros de Junta Directiva, como postura del partido, pero estamos trabajando para beneficiar a la población guatemalteca. Sería analizar profundamente el tema antes de tomar una decisión que conlleva una gran responsabilidad. Son préstamos de más de 400 millones de quetzales. Conociendo esta cifra y conociendo también la situación del país financieramente hablando, ¿estaría usted como diputado y la bancada UCN dispuesto a apoyar un préstamo más? Primero habría que ver el destino específico de estos préstamos en los distintos renglones que se aplicarían dentro de los ministerios para evaluar, como le repito, para tomar una postura o emitir un voto, porque es una responsabilidad seguir endeudando más el país. El Ministerio de Comunicaciones habla de un renglón en específico para mantener la red vial del país, y en el caso del Ministerio de Educación habla de cómo poder reparar muchísimas escuelas en nuestro país que se encuentran en malas condiciones. Ante eso, y conociendo la situación que se plantea ahora en medios de comunicación y de parte de las autoridades de estas carteras, ¿qué es lo que usted opina? Primero quisiéramos exigir más transparencia en los procesos que se han venido dando. En el tema de reparación de carreteras, hemos visto que muchas carreteras están abandonadas. Hay temas también coyunturales en el momento de construcciones de carreteras que tienen su momento polémico en estos momentos. Y habría que ver, tendríamos que ver directamente cómo lo van a dirigir, cómo lo van a distribuir y exigir la transparencia necesaria del caso. Lo mismo, estamos para apoyar educación, pero necesitamos también la transparencia del caso. Volvemos al tema de los cuestionamientos que se virtieron, sobre todo cuando se eligió esta junta directiva y la composición de la misma, la proximidad que hay en sus miembros en la presidencia con el Ejecutivo. Y eso otra vez, pues lógicamente hace pensar a la gente en la posibilidad de que el Congreso, pues de alguna manera sea más maniobrable para que el Ejecutivo pueda como perseguir intereses específicos. Me quiero referir en particular al tema fiscal. ¿Ven ustedes en el panorama otro intento de reforma fiscal, de incremento de impuestos? Si lo ven, ¿cuál debería ser el enfoque para un tema tan trascendental como este, que definitivamente en las condiciones económicas del país, al igual que la deuda, es algo sumamente difícil de vender a la población? En ese sentido, es una discusión profunda. Nosotros tenemos un presupuesto de los más bajos de Latinoamérica, con 500.000 millones de Producto Interno Bruto, apenas 79.000 millones, 80.000 millones. Y aquí o lo financiamos con impuestos o lo financiamos con préstamos o con bonos. Producto Interno Bruto que contempla 5.000 millones de dólares de remesas. Exactamente, o sea, es una actividad comercial muy fuerte. Entonces, ¿cómo lo vamos a financiar? Yo fui muy claro en la aprobación del presupuesto con el ministro de Finanzas. O se presenta un tipo de reforma fiscal en donde existan una serie de contribuyentes que no pagan impuestos, que la SAT ya lo determinó, y amplían la base tributaria, o nos seguimos endeudando. O sea, aquí o pagamos impuestos
o pagan impuestos los que no pagan o nos seguimos endeudando. No hay otra forma para que un Estado como que es importante en la economía de Guatemala pueda salir adelante para que exista inversión. Pero la deuda es una bomba de tiempo, es decir, en algún momento esa deuda hay que pagarla y sí va a implicar, digamos, falta de cumplimiento de compromisos, falta de posibilidad de inversión social y pues una mayor carga para generaciones futuras. Es decir, en qué momento entra en la discusión también readecuaciones del gasto o alguna otra mesura, digamos, en cuanto a plantearse un gasto público más realista de acuerdo a los ingresos con que se cuentan, ¿no? Yo considero que, a mi criterio, es un tema del ministro de Finanzas, pero a mi criterio va a presentar una iniciativa de reforma fiscal el ministro como un paliativo para incrementar los ingresos fiscales del país. Ahora, diputado España, le pregunto a usted directamente porque es uno de los indicados en este mismo tema. El diputado Orlando Blanco hacía alusión en este día a una acción legal en contra de la manera en la que se llegó a originar o a conformar esta junta directiva, por una razón en específico, por 3 diputados que se han cambiado de bloque. Uno de ellos es usted, acompañado también de la diputada Chavarría y también del diputado Orellana. Se supone que luego de ustedes haber decidido cambiarse de bloque, tendrían impedimento para estar en la junta directiva. ¿Cuál es su postura ante este señalamiento directo del diputado cada uno? Que no procede en su totalidad. Igualmente, el diputado Taracena en la junta directiva anterior tuvo 2 o 3 diputados que no estuvieron en el bloque por los cuales fueron electos. Pero luego de las reformas a la ley orgánica del organismo legislativo. Nosotros renunciamos dentro del plazo que se dio perentorio para poder renunciar, o sea, no procede. Creo que son patadas de abogado del diputado Blanco que se respetan y que no van a proceder en ningún momento. Hablemos de las reformas a la ley electoral que también quedaron en cierta forma pendientes. ¿Cuáles son los temas prioritarios que deberían abordarse en un nuevo planteamiento? Bueno, dentro de los mismos, como ya lo mencionabas Alejandro, ahorita viene la segunda fase de reformas a la ley electoral, donde dentro del mismo Congreso se han planteado crear mesas de trabajo, de discusión, para que cada uno de los guatemaltecos también, que somos todos los interesados en este momento en las mismas reformas, para que integremos esa mesa y pongamos en discusión las mismas reformas que se tienen que trabajar dentro de la segunda. Pero podemos hablar finalmente de una votación uninominal, que es al final lo que la población ha venido pidiendo a gritos en los últimos años. Para ser sincero, creo que el Tribunal Supremo Electoral no está preparado aún para eso. La convocatoria de las elecciones entrará en un año aproximadamente y meses, y creería yo que el Tribunal Supremo Electoral debe prepararse en eso. Pero también una de las propuestas en la ley electoral y de partidos políticos es fortalecer al Tribunal Supremo Electoral. Si se fortalece en temas financieros y también de logística, ¿podrían estar ellos capacitados completamente para recibir estos nuevos cambios? Es una gran responsabilidad, es un gran reto que tiene el tribunal, porque dentro de las que ya se aprobaron actualmente está el voto en el extranjero, que necesitará una gran logística, apertura de consulados, etcétera, y a la vez es un gran reto. O sea, sería lo ideal para el sistema democrático del país, para las próximas elecciones, una gran tarea por hacer del Tribunal Supremo. Para terminar, como última pregunta muy concisa y les pido brevedad en su respuesta, ¿a qué se comprometen como diputados en esta nueva junta directiva? En lo personal, creo manejar con transparencia los recursos del organismo legislativo, que es nuestra responsabilidad. No van a haber plazas fantasmas de ninguna manera y habrán las plazas que sean necesarias en el Congreso. Queda grabado. Diputado Lucero. En la transparencia, en la eficiencia del trabajo y en el fortalecimiento del sistema de justicia que tanto lo demanda hoy la población. A ambos, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en A las 8:45. Es momento de ir a una pausa comercial, pero dentro de muy poco regresamos para seguir conversando de otro tema de igual trascendencia. Ya volvemos.